Aquí venimos a la iglesia para oír la palabra, para ser enseñados por lo que nos dice la Escritura, conforme a la Escritura, guiados, dirigidos por su Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro, quien es el que nos enseña todas las cosas. Amén. Y todos los hermanos sean también cordialmente bienvenidos a esta casa. ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levante la Biblia. ¿Cuántos la trajeron? A ver, gloria a Dios. ¿Y los demás hermanos? Yo les sigo invitando y les sigo animando a que traiga la Biblia, porque aquí venimos a aprender, a ser enseñados, a tener estudios bíblicos, y necesitamos la Biblia para que usted pueda ver y usted mismo pueda comparar y saber si realmente lo que estamos leyendo está en su Biblia también, ¿sí? Y los que toman apuntes, pues también lo pueden hacer. Cada vez que venimos y aprendemos de la palabra de Dios, es un momento para aprender, para que cuando nos pregunten afuera, dice la Escritura, acerca de la esperanza en que hemos sido llamados, tengamos respuesta, tengamos algo que decir acerca de esa esperanza que el Señor Jesucristo ha dado en nuestras vidas. Amén. Así que les sigo animando, traiga su Biblia, no la deje en la casa. Sí, está bien la Biblia en el celular, pero no es lo mismo que traerla físicamente. Amén. Porque así usted pues estudia la Biblia y así de esa manera usted y yo somos enseñados por el Señor. Bien, hermanos, esta mañana quiero compartir y enseñar en las Escrituras, conforme a las Escrituras, acerca de la imagen restaurada. Así se llama, le he puesto como título a este mensaje, la imagen restaurada. Entonces, vamos a ver en esta mañana a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Ya adoramos al Señor, ya bendecimos al Señor. Ahora Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿sí? Y Jesús decía, estén abiertos vuestros oídos, porque el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, como está escrito en tu palabra, Señor, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Conforme a esta palabra, Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos enseñes. Que Espíritu Santo de Dios, enséñanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón. Estemos atentos en esta mañana para oír tu voz. Lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres que aprendamos, lo que tú, como dice la Escritura, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Así, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Padre eterno, bendícenos esta mañana, transfórmanos, cámbianos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, que estemos dispuestos a recibir esta palabra, Señor, y ser mudados en otros hombres y mujeres, conforme a tu propósito en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, abra su Biblia en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1. Génesis 1, y vamos a leer el verso 26 y 27. Y dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cómo los creó?
varón y hembra. Varón y hembra. No Q más. Varón y hembra. Aquí no hay intermedio. Varón y hembra los creó. Amén. Así el mundo diga que hay más géneros. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Punto. Así de sencillo. Una verdad absoluta. ¿Sí? Pero dice la Biblia entonces que nos creó a imagen y semejanza. En el verso 27, 3 veces aparece la palabra crear en un solo versículo. 3 veces. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa palabra crear en el hebreo es la palabra bara, que es producir de la nada. Dios es el único Dios que puede producir de la nada cosas. No hay nadie más que pueda hacerlo. Amén. Porque Él es omnipotente. Y Él tiene esa capacidad de producir cosas de la nada. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él primero lo diseñó espiritualmente, en su espíritu, en su mente. Y luego lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida. La palabra bara es crear de la nada, es causar la existencia de alguien o de algo. Pero dice la Escritura que Él nos produjo. Cuando hablamos de la palabra crear, es producir algo. ¿Qué produjo Dios en nosotros? La Escritura dice que produjo su imagen y su semejanza. Y usted muchas veces se preguntará, bueno, ¿y qué es la imagen y qué es la semejanza de Dios? ¿Sí? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen en el hebreo es la palabra selem, con T inicial. Selem, que significa parecido, parecido, o una sombra. Cuando yo me miré esta mañana al espejo para arreglarme la corbata, me tuve que mirar a un espejo. Y ese espejo produjo una imagen mía, ¿sí o no? Una imagen mía. Entonces, así creó Dios al hombre. Produjo en él su imagen. La palabra semejanza es la palabra hebrea damash, que es actuar como alguien. Actuar como alguien. Entonces, el hombre fue creado, según el versículo, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado por Dios para que se pareciera a Él. Pero esa imagen y esa semejanza no está en la parte física, no está en el cuerpo. No está ahí, no está en este cuerpo. Ahí no está la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en dónde está la imagen y semejanza de Dios? Adán y Eva fueron creados para parecerse a Dios en espíritu. No fueron creados para que se parecieran a Dios en el cuerpo, sino que ellos reflejaban la vida de Dios. Cuando fueron creados, reflejaban la vida de Dios para que no murieran y para que tampoco sufrieran enfermedades. Dios lo creó perfecto. Dios lo creó recto. Pero esa imagen está en el espíritu. Mire lo que dice Juan capítulo 4. El Evangelio según San Juan, el capítulo 4. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él es necesario que pasara por Samaria. Y allá se encontró con una mujer
samaritana. Y empieza el Señor un diálogo con ella. Y en el verso 23 y 24 el Señor le revela algo que ella no sabía y que nosotros hoy entendemos y sabemos, que es: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, no en el cuerpo, sino en el espíritu. ¿Por qué? Porque la respuesta de Jesús al siguiente versículo es: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que adoren en espíritu. O sea, Dios reproduce su imagen en mí para que lo adore, para que le sirva, para que lo alabe. Dios creó al hombre para que tuviera comunión con él, con su creador, para que le alabemos, para que oremos y para que le sirvamos. La semejanza, ¿en dónde está la semejanza? Imagen y semejanza son dos cosas diferentes. La semejanza, según Efesios 4:24, Efesios 4:24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Dios es justo y Dios es santo. Entonces la semejanza de Dios está en lo moral. Dios es un Dios moral. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de reglas y consejos que nos da Dios para que aprendamos a conocerle. La Biblia fue creada para que conozcamos a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Por eso Jesús dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios es un Dios santo. Jeremías capítulo 9, el capítulo 9, el verso 23 y 24 dice así, de la siguiente manera: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Entonces, nuevamente le repito, la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para que conozcamos a Dios. Usted no puede conocer a Dios aparte de la Biblia. Usted no puede conocer a Dios leyendo el Islam, porque es la Biblia la que nos revela cómo es Dios. Y Dios es un Dios moral. Mire, toda la Biblia es un Dios, nos indica sobre moralidad. La otra semejanza está en Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Y dice el versículo así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti de la vida y la muerte,
la bendición y la maldición. Escoge. La otra semejanza de Dios está en la razón, en el intelecto. Podemos tomar decisiones, tenemos voluntad propia. Usted puede tomar decisiones porque Dios le dio voluntad propia. Usted puede razonar, usted puede pensar. Porque Dios le dice, escoge. Israel tenía que escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Dios no lo empuja, Dios no lo obliga, Dios no lo presiona. Dios le dice, escoge. Él nos presenta el camino de la vida. Este es el camino de la muerte, este es el camino de la bendición, este es el camino de la maldición. Escoge cuál camino quieres tomar. Es una decisión del hombre, es una decisión mía. Jamás Dios me va a empujar a algo, a obligarme, porque Él me dio libre albedrío. Entonces, la segunda cosa es que su imagen, esa semejanza está en la razón, en lo intelectual. La tercera razón o la tercera semejanza se encuentra en Génesis 2. Génesis 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios al hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces la otra semejanza está en lo sociable. El hombre es un ser sociable. Dios lo vio solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una mujer, le dio una esposa y le dio una familia para que socialice entre ellos. Entonces, la imagen de Dios está en el espíritu. La semejanza está en lo moral, está en el intelecto y está también en lo sociable. Por eso Dios dijo: los haré, y los creó a imagen y semejanza. Pero una vez más repito, esa imagen y semejanza no está en el cuerpo físico, está en el espíritu. Porque el hombre es un ser espiritual. Usted es un ser espiritual. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice el verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero el versículo comienza por la palabra espíritu. Como ya les dije, la mujer samaritana, Jesús le dijo: Dios es espíritu. Por lo tanto, es necesario que el hombre adore a Dios en espíritu. Y aquí el apóstol Pablo le añade: si el alma y el cuerpo también tienen que estar completamente irreprensible. Es decir, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, ahí está la imagen y la semejanza de Dios. Nos creó en espíritu para que le adoremos. Nos creó con moral, nos creó con intelecto y nos creó para ser seres sociables. Pero un día el hombre decidió desobedecer. Adán decidió desobedecer y pecó. Él voluntariamente lo hizo. Dios no lo obliga. Dios le coloca el mandamiento verbal. No hay un mandamiento escrito, hay un mandamiento verbal. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque hay una consecuencia: el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre decide desobedecer. Es una decisión del hombre.
Él razona y decide por su propia voluntad desobedecer a Dios. Y cuando el hombre peca, la imagen que se reflejaba en ese espejo, el espejo se rompe. Y cuando yo me voy a mirar en un espejo que está roto, ¿cómo se ve la imagen al fondo? Distorsionada, rota, quebrada, ¿verdad? No se ve bien porque el espejo está quebrado. Por lo tanto, mi imagen es reflejada en el espejo rota, dañada, quebrada. Se dañó esa imagen, se deterioró esa imagen que Dios había puesto en el hombre de una manera recta. Miren lo que dice Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo así? Pero si yo no pequé. El que pecó fue Adán, el que pecó fue Eva. ¿Y yo por qué tengo que recibir las consecuencias? ¿Por qué dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, por ese mismo pecado entró la muerte y la enfermedad? Por lo tanto, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque esa imagen se rompió, se deterioró, se dañó. Mire lo que dice también Eclesiastés 7:29. ¿Ya le sabe por qué entonces le digo que traiga la Biblia? Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos, ¿quiénes? Los hombres, buscaron muchas perversidades. Cuando el hombre peca, la imagen se daña, se deteriora, y entonces el hombre ya no es un hombre moral, sino es un hombre inmoral. Ya el hombre no es un hombre que razona, sino es un hombre que es tonto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se hace necio, pero también se hace insociable. Últimamente hemos visto, a veces por Facebook vemos muchas imágenes y muchos videos de gente que pelea en la calle por tonterías, porque alguien lo miró mal, porque alguien le dijo mal. Ya no hay tolerancia, ya no hay respeto por el uno, por el otro, por el prójimo. Insociabilidad, se hace insociable. ¿Por qué? Porque la imagen se daña, la imagen se dañó, la imagen se rompió, la imagen se deterioró. Pero la Biblia dice que la muerte, así como el pecado entra, todos pecamos. Y como les dije, usted preguntará, ¿y yo por qué? ¿Yo qué tengo que ver en este asunto? ¿Cómo así que yo también, si yo en ese tiempo no vivía, el que pecó fue Adán, el que pecó fue Eva, ¿yo por qué tengo que sufrir las consecuencias? Mire lo que dice Génesis capítulo 5, verso 1. Génesis capítulo 5, verso del 1 al 3, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Conforme a Eclesiastés 7 dice, Dios creó al hombre recto. Aquí vemos la rectitud de Dios, la perfección de Dios en el hombre. ¿Sí? El verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A qué? ¿A imagen de Dios
a imagen de él mismo. Como la imagen ya estaba deteriorada en Adán, la imagen ya estaba dañada, rota, entonces esa imagen rota y deteriorada, él se la transmite a su hijo en la concepción. Y ahí en adelante todos los hombres comienzan a reproducir la imagen en su descendencia, una imagen rota, una imagen deteriorada, una imagen que está separada de Dios y no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios, no puede servir a Dios porque está rota. Entonces, ¿qué hace Adán? Adán reproduce en su hijo Set, refleja la imagen rota de Dios. Dijo alguien, para nacer necesitamos dos papás, ¿cierto? Varón y hembra, dos papás, varón y mujer. Se necesitan 4 abuelos, los 2 abuelos, 2 papás de la mamá y 2 papás del papá, abuelos. 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eneabuelos, 2048 decabuelos. 10 generaciones. ¿Qué cosas recibimos de ellos? ¿Cosas buenas? No, mire lo que dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿De quién la recibimos? Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cuánto pecado acumulado recibimos de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, hectabuelos, decabuelos? De los 1000 y pico de abuelos. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad? Ninguno nos transmitió una imagen restaurada, sino una imagen rota. Rescatados de una vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, de nuestros papás. Recibimos esa herencia espiritual, el pecado, la muerte, la enfermedad. Muchos tienen enfermedades hereditarias. Mamá murió de cáncer, la hija de cáncer, el otro de cáncer. Dice, pero ¿qué pasó aquí? Por cuanto el pecado entró la muerte y la enfermedad, porque un hombre pecó y le transmitió a su generación esa imagen rota de Dios. Y ya el hombre no tiene comunión con Dios. El hombre es echado del Edén, de la presencia de Dios, donde disfrutaba de la vida de Dios, donde disfrutaba de la plenitud de Dios, donde caminaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora se ven desnudos y se avergüenzan. Primera de Corintios 15:49. Primera de Pedro nos dice que recibimos una herencia contaminada. Y Primera de Corintios 15:49 nos dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, oiga, todo hombre trae la imagen del terrenal. ¿Y cómo es la imagen del terrenal? Torcida, corrupta, dañada, rota, despedazada por el pecado.
Hemos traído la imagen del terrenal. Y cada vez que nace un niño, usted lo ve indefenso. ¿Cuántas cosas trae en su espíritu ese niño? De todo lo que sus abuelos hicieron. Yo heredé muchas cosas de mis padres. Hay cosas que me pregunto, ¿qué haría mi bisabuelo o mi tatarabuelo? Yo conocí algunas obras que hizo mi papá, pero yo no sé las obras que hizo mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Esto es toda esa basura, la recibimos. ¿Y qué recibimos? Pecado, inmundicia, corrupción, maldad, iniquidad. Porque eso viene de generación en generación. Set fue engendrado a imagen y semejanza de Adán, no de Dios. La imagen rota de Dios la reproduce Adán en su generación. Colosenses 1:15 Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe cuál fue el propósito de Jesús de encarnarse, dejar de ser Dios y venir y tomar forma de siervo, forma de hombre? ¿Sabe cuál fue el propósito? Restaurar la imagen rota de Dios en el hombre. Porque Él es la imagen, la representación perfecta de Dios. Él es el único que tiene poder de restaurar esta imagen y volvernos a Dios para que le adoremos como fue el propósito de Dios, adorarle en espíritu y en verdad. Por eso murió en la cruz. Por eso necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios a la imagen, ya no mía, sino a la imagen de Dios por medio de Cristo. Cristo la restaura, Cristo la arregla, Cristo nuevamente vuelve a reproducir esa imagen. Dice la Biblia que hasta que todos lleguemos a la estatura. Entonces, nuestro caminar diario con Cristo, Dios, el Espíritu Santo, empieza cada día a restaurar esa imagen a través de la santificación. Santificación. Nuestro carácter sin Cristo estaba dañado, hacíamos lo que queríamos, tomábamos decisiones, nosotros éramos autoritarios, éramos como si nosotros fuéramos Dios. No, en ninguna manera aceptábamos los consejos de otros. En ninguna manera los jóvenes reciben el consejo de los ancianos porque dice que están obsoletos. Quieren tomar sus propias decisiones. Y cuando están adultos dirán: si yo le hubiera hecho caso a mi papá, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá. Pero ya es tarde, porque la consecuencia de esa decisión llega. Entonces el propósito de la encarnación de Jesús
fue de restaurar la imagen rota de Dios. Se necesitaba, hermanos, que alguien descendiera del cielo, la imagen misma de Dios a través de Cristo, para venir a esta tierra, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, perdonar nuestros pecados y restaurar esa imagen perdida. Por eso ahora usted y yo, hermano, podemos adorar a Dios. Antes no lo podíamos hacer. Por eso usted y yo, hermano, ahora podemos servir a Dios. Antes no podíamos servirle. Por eso usted y yo, hermano, podemos alabar a Dios, porque antes no podíamos. Estaba cerrado el cielo. Pero vino Jesucristo y restableció en mi vida, en mi espíritu, la imagen rota. Y ahora le puedo adorar, ahora le puedo alabar, ahora le puedo servir en espíritu y en verdad. Aleluya, aleluya. Todo hombre necesita a Jesucristo. Amigo que me escucha hoy y vino la primera vez, tú que me escuches a través del internet, tu imagen, si estás en pecado, tu imagen está rota. Necesitas a Jesucristo, porque Él es el único que tiene poder de restaurarle esa imagen. No hay nadie más. Dios no nos dejó a la deriva. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos enemigos. Mire a dónde nos llevó esa imagen rota. Mire a dónde llevó el hombre esa imagen dañada, a ser enemigos de Dios. Pero ahora viene Cristo y cambia esa imagen, ya no de enemigos, sino de amigos de Dios. Aleluya. En amigos de Dios, porque nos reconcilia a través de su muerte. La palabra reconciliar en el griego es la palabra catalazo con doble S y K, catalazo, que significa cambiar. Y denota cambiar de una condición a otra. Aquí se cambió una condición a otra. Éramos enemigos, ahora somos amigos. Amigos de Dios. Qué privilegio. Es una honra. Y yo le digo, Señor, gracias por haberme escogido y haberme elegido para predicar tu palabra. Ayúdame a ser un fiel ministro de Jesucristo, a enseñar la palabra con la verdad. Ayúdame a honrar el ministerio que me diste. Entonces, reconciliar implica recuperar un estado que antes estaba roto. ¿Cómo era mi estado con Dios? Roto. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás roto. Tu imagen está rota, tu imagen está dañada. Por eso buscas ir a los hechiceros, por eso buscas ir a los brujos, por eso buscas ir a los horóscopos, al tabaco para que lo lean, porque quieres saber de tu futuro, qué será de tu mañana. Pero lo único que tiene futuro y esperanza para tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el verso 1 y el verso 5 y el 6. Vamos a leer el 5 y el 6. Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados. El pecado nos separa de Dios. El pecado no nos deja tener comunión con Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por eso necesitas dejar tu pecado. Necesitas arrepentirte y venir a Jesucristo, el único que tiene la potestad
porque en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Él es el único que tiene potestad de restaurar esa imagen que está rota en tu espíritu y darte vida. Por eso la Biblia dice, y estando muertos, muertos no físicamente, muertos espiritualmente. ¿Cuánta gente busca a Dios? Lo busca en el dinero, lo busca en la droga, lo busca en el sexo, lo busca en diferentes partes, en las diferentes religiones. Porque esa imagen de Dios en su vida hace que tiene que adorar a alguien. Tengo que adorar a alguien, tengo que adorar a alguien, porque es que mi espíritu me está impulsando a adorar a alguien. Pero yo te digo, tu verdadera adoración es Jesucristo, tu creador. A Él es el que debemos adorar, a Él es el que debemos exaltar. Y dice que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. La palabra resucitar en el griego es egeiro, que significa levantar. Describe ser levantado de una posición caída. Levantar a alguien que ha caído en un hoyo. Eso significa esa palabra egeiro en el griego. Levantar de un hoyo, levantar algo que está caído. Lucas 19. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra perderse en el griego es semió, que significa dañado. Algo que está dañado. Espiritualmente significa estar separado de Dios. Sin Jesús, todo el mundo está perdido. No importa cuánto dinero tenga, no importa la fama que tenga, no importa las riquezas que tenga. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no has nacido de nuevo, estás perdido. Todos tenemos que morir físicamente. Pero nosotros espiritualmente, el alma no muere, que se parece a Dios. Dios le dio eso. Pero nosotros decidimos en dónde pasamos la eternidad, si en muerte espiritual o en vida espiritual. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y en esta mañana no estamos aquí para darte temor, porque la Biblia dice que el que no cree fue condenado, pero al que cree le fue dada vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo, su Hijo. Entonces el hombre decide. Tú decides hoy a quién sirves. Usted, mi amigo que en esta mañana nos acompaña, usted decide, como le dijo Dios a Israel: aquí está la bendición y la maldición, aquí está la vida y la muerte, escoge. No hay excusa, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dios ofrece salvación, vida eterna a través de Jesucristo su Hijo. No hay otro camino. No hay nadie más. Porque no sabemos el día ni la hora en que muramos. ¿Cuántos han muerto? Niños han muerto de temprana edad, jóvenes han muerto de temprana edad. La muerte no respeta edad, la muerte no respeta ninguna clase social. La muerte no respeta si eres el hijo de fulano de tal o no.
La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y solo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede dar la certeza que al restaurar esa imagen de Dios, el momento que muera, voy a su presencia, a adorarle por los siglos de los siglos. Pero si me encuentra la muerte en pecado, ya no hay más esperanza. La Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si tú mueres en pecado, tienes que esperar el juicio de Dios, porque vas a morir en pecado. Si no te arrepientes de tus maldades, si no te arrepientes de tu mal camino, si tú no arrepientes de todas las decisiones absurdas que has tomado y vienes a Cristo, que es el camino, y vienes a Cristo, que te está dando la oportunidad hoy de escuchar este mensaje para que reacciones, para que reflexiones, para que medites tu manera de vivir. ¿Cómo es? ¿Cómo estás viviendo? ¿Lo estás viviendo a tu manera? No, Él nos reconcilió. Él nos reconcilia con Dios. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios, tú dejas todas esas cosas que antes practicabas: el adulterio, la fornicación, la avaricia. También dejas la hechicería, la brujería, las mentiras, tu carácter, tu ira, tu enojo. Porque Cristo transforma todo eso, lo cambia en uno nuevo, como dice la Escritura, creados según Dios en santidad y verdad. Entonces Dios hace una nueva creación en el hombre para que vivamos en santidad y en la verdad. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que tomar la decisión. No podemos arrepentirnos y después salir de la iglesia y seguir en el mismo camino. No, necesitamos ser transformados, como dice la palabra en Efesios, mirándonos como al espejo, siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Transformados. Usted tiene que ser transformado. Usted tiene que ser cambiado. Su manera de pensar tiene que cambiar. Su manera de vivir tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la imagen ya no es la rota, la imagen es la restaurada por Jesucristo. Y ya no puedes andar en tu misma vida de pecado de antes. No puedes hacerlo. No puedes vivir en eso. Tienes que tomar una decisión. Una decisión radical. Dejar aquellas cosas que de pronto me impiden seguir al Señor. Yo tuve que dejar mis amigos para servir al Señor. Y eso me dijeron de todo. Porque como tenía mis amigos de parranda, de baile, de fiesta, de pachanga, de bebidas, y el día que tomé la decisión de servir a Cristo, se enojaron conmigo, me dijeron, bueno, cantidad de cosas, ya no me volvieron a hablar. Pero yo tomé la decisión: no, Señor, te sirvo, te sigo. Pero hay que pagar un precio por esa decisión. Tienes que decidir servir a Cristo. Si realmente en su vida está esa imagen siendo restaurada por el Espíritu del Señor. No puedes seguir en tu misma vida 10, 15, 20 años en el Evangelio y no cambias el mismo. Solamente viene los domingos. No, hermano. No, amigo. Eso no es servir a Dios. Eso no es orar a Dios. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es vivir de la mano de Dios. Es vivir en santidad, y santidad es no practicar el pecado. Entonces tenemos que tomar decisiones. Si lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario
no fue suficiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Por eso Jesús en la cruz dijo: consumado es. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Es creer en el Hijo de Dios. Es creer en que su muerte restaura esa imagen perdida, esa imagen dañada, esa imagen rota, para poder yo adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Por eso en esta mañana, amigo, yo te invito para que le entregues tu corazón a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Jesucristo. Escoge la vida o la muerte. Y yo esta mañana te presento un camino mucho mejor: el camino de Jesucristo, para que tengas vida. Arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu corazón a Jesús, y Él perdonará tus pecados. Comienza a leer la Biblia, comienza a buscar a Dios, comienza a orar a Dios allá en tu cuarto. Dale un tiempo a Dios y comienza a hablar con Dios. Pero arrepiéntete. Y Jesucristo dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigo, el reino de los cielos se ha acercado a su corazón. Y el Señor te dice: arrepiéntate. Pero también te dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es día de salvación. Hoy es día en que esa imagen rota de tu corazón, de tu espíritu, sea restaurada por Jesucristo, para que adores al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. ¿Hay alguien esta mañana que diga: yo quiero arrepentirme, yo quiero pedirle perdón a Dios por mis pecados? Levante su mano. Levante su mano. Amigo que me escuchas allá en el internet, allá, ora a Dios y dile: perdona mis pecados, Señor. Yo creo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Creo que su sangre me limpia de todo pecado. Creo que Jesús es la imagen del Dios invisible que puede restaurar en mi vida lo que está roto, lo que está dañado, lo que está deteriorado. Entrega tu vida a Jesús. No salga de este lugar sin tomar esa decisión. Una vez más, ¿hay alguien que de esta mañana lo quiera hacer? Yo le invito a que conozcas a Jesús a través de las Escrituras. Yo te invito a que conozcas a Dios a través de las Escrituras. ¿No hay nadie? Gloria a Dios. El mensaje está en tu corazón. Espero que hagas una gran decisión por Jesucristo. Y usted y yo, que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo, en la sangre del Cordero, le adoremos. Capítulo 5 de Apocalipsis. Y los seres vivientes y los ancianos arrojaban sus coronas, se postraban porque vieron al Cordero como inmolado, y dijiste: digno eres, Señor, de tomar el libro, de romper los sellos. Digno eres, Señor, de tomar autoridad, reino y poder, porque tú nos has rescatado y con tu sangre nos has limpiado. Eso es adoración. Y se adoran, ¿por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre de Jesucristo nos restaura para poder adorar al Dios vivo y verdadero. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces a Jesús? Hermano, ¿conoces a Dios? ¿Lo conoces o a medias? ¿Lo conoces a medias? No. Tenemos que conocer a Dios. Usted tiene que conocer a Dios. Y eso está a través de las Escrituras, leyendo las Escrituras, escudriñando las Escrituras. Si llevas mucho tiempo en la vida cristiana, debes conocer a Dios hace mucho rato. Cada día es un
conocimiento. Cada día que vivimos es conocer a Dios. Y cuando el Señor me da esta palabra, yo caí de rodillas y le dije: Señor, gracias por esa imagen que tú has restaurado en mí. Gracias porque ahora puedo doblar mis rodillas y levantar mis manos y adorarte y exaltarte, Jesús. Antes no podía hacerlo, pero hoy, Señor, te adoramos en espíritu y en verdad. Invito a los hermanos de la alabanza que vengan y me acompañen en un cántico de adoración. Quiero levantar mis manos. Aleluya. Quiero levantar mis manos en adoración, rendición al Señor, porque Él restaura la imagen rota en mí. Porque ahora puedo adorarlo, porque ahora puedo exaltarlo, porque ahora le puedo servir, porque ahora le puedo conocer cuando antes no lo podía hacer. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo le invito a que se coloque de pie. Vamos a adorarlo, amén. Esa imagen que estaba rota y ya fue restaurada por Jesús. Ahora le puedes adorar. Ahora te puedes postrar. Ahora le puedes alabar. Ahora puedes entrar al lugar santísimo por medio de su sangre, de su cuerpo, de su carne, confiadamente ante el trono de la gracia. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, mi santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe